Bueno, pues un día más y una semana más vamos con los titulares de los medios de comunicación censurados para que tengas acceso a ellos y puedas contrastar. Rusia, RT, López Obrador carga contra la intromisión de Estados Unidos en México y las filtraciones a la prensa. La reunión de Petro y Biden pondrá a Venezuela en el centro del debate. Estados Unidos anuncia una ayuda militar para Ucrania por 325 millones de dólares. En busca de una legitimidad esquiva la impostergable deuda de la Unión Europea que pone en vilo la democracia. La agonía del mayor humedal de España, Doñana, alerta a un país al borde de la desertificación. Estados Unidos realiza una prueba con un misil balístico intercontinental Minuteman III. Grandes esperanzas. Pueblos indígenas brasileños luchan por reivindicar sus derechos con apoyo del gobierno. China habría intensificado la construcción de su nueva estación antártica. El sol desaparece por casi 5 minutos en Estambul tras el paso de una gigantesca nube negra. CNN. Estados Unidos tiene tecnología nuclear sensible en la central de Zaporizhzhia y le advierte a Rusia que no la toque. Estados Unidos alerta a sus ciudadanos de extremar las precauciones y viaja al corazón de Chiapas. Embajador ucraniano, la OTAN debería rogar a Ucrania que sea parte de la alianza. Un hombre raptado durante la dictadura de Pinochet se encuentra con su familia en Chile. Huasquiri, la construcción prehispánica descubierta en Bolivia que impacta a los arqueólogos. Revelan la causa de la muerte del cantante Aaron Carter. Credit Suisse administró varias cuentas bancarias vinculadas a los nazis hasta 2020. Una mujer muere tras caer durante un espectáculo de acrobacias aéreas en China. Rusia, Sputnik Mundo. La flota del Pacífico rusa realiza ejercicios con misiles antibuques y un submarino nuclear. AMLO contra la corte tras el revés por la Guardia Nacional. Ministros actuaron de manera facciosa. España importa más grano ucraniano que nunca. En perjuicio de África, Rusia desclasifica los archivos sobre las atrocidades de las SS letonas contra los soviéticos. El sobrino de Kennedy, Robert Kennedy Jr., anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Luke Skywalker se pasó al lado oscuro. El actor de Star Wars elogia a unos neonazis ucranianos. El Kremlin espera detalles para evaluar la iniciativa de Brasil sobre Ucrania. Hay una disminución de la voluntad política para ayudar a Ucrania en varios países de la Unión Europea. Putin visita por sorpresa cuarteles generales de las Fuerzas Armadas rusas en las regiones de Gerson y Lugansk. Y legisladores de Estados Unidos impulsan ley para obligar a Biden a rendir cuentas por la ayuda a Ucrania. China con CGTN, el presidente de China, Xi Jinping, se reúne con su homólogo de Gabón, Ali Bongo Ondimba. Otra de las noticias de portada, viceprimer ministro chino se reúne con presidente designado de COP28. China y Uruguay impulsarán el desarrollo regional. El presidente de la República Gabonesa, Ali Bongo Ondimba, visita China del 18 al 21 de abril. Otras noticias de interés. El 2023 marca 30 años desde el establecimiento de la Administración Nacional del Espacio de China. Otra de las noticias, los 1.429 millones de habitantes de la India superan a China en 2,9 millones de personas. ONU expresa oficialmente su preocupación a Estados Unidos por los reportes sobre el espionaje al secretario general de la ONU. La ONU afirma que hay 185 muertos y 1.800 heridos en medio de ataques aéreos y conflictivos en Sudán. Los cancilleres de China y Palestina conversan por teléfono. Irán con Ispan TV, bombardeos Tu-22 M3 de Rusia sobrevuelan mares de Japón y Ojotsk. Armada iraní dispone de un dron cazador de submarinos. Documentos del Pentágono, misiles chinos pueden aplastar naves de Estados Unidos. Kim ordena preparar lanzamiento del primer satélite militar norcoreano ante amenazas de Estados Unidos. La renuncia de Macron entre demandas de manifestantes en Francia por la ley de la reforma de pensiones. Defensa rusa dice que cooperación con China reduce riesgo de conflicto y retan a Occidente. Irán rechaza las acusaciones infundadas del G7 en su contra, infundadas e injerencistas. Rusia, Seúl, está de alguna manera involucrada en conflicto ucraniano. El CGRI y Ejército, pilares defensivos de Irán, reafirman su unidad. Turquía con TRT en español. En portada, Erdogan, el siglo de Turquía también será el siglo
de energía. Otras noticias: Stoltenberg: Rusia es la amenaza más directa para nuestra seguridad. Turquía se ha convertido en un actor importante en Europa en el suministro de energía. París es la ciudad con mayor número de ancianos fallecidos por el calor extremo. La erupción del volcán Semeru en la isla de Java afectó un área de 13 kilómetros en el noreste. Estados Unidos colocó una recompensa de 7 millones de dólares por la cabeza del líder de Hezbollah, Ibrahim Akil. Maduro recibe a Sergei Lavrov en Caracas para reformar o reforzar las relaciones bilaterales. Agencia árabe siria de noticias Sana: ¿por qué las sanciones antirrusas fueron un punto de inflexión para el dominio del dólar? Informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre el progreso de la operación militar especial. En la dirección de Donetsk, los destacamentos de asalto liberaron 3 barrios en la parte noreste, central y sureste de la ciudad de Artyomovsk. Y seguimos con las noticias de portada. Las peladillas, un dulce damasceno para ocasiones y fiestas sirias. El río Orontes, razón de existencia de muchas comunidades sirias desde la antigüedad. Presidente Al-Assad recibe al ministro de Exteriores de Arabia Saudí. ¿Qué temas abordaron? Otras noticias: la ONU protesta oficialmente ante Estados Unidos por su espionaje a Guterres. Equipo sirio de física aplicada gana 2 medallas en la Olimpiada Internacional STEM. Frustran acción ucraniana de sabotaje contra el sistema energético de Crimea. Colonos israelíes demuelen 5 negocios en un mercado palestino. Moscú advierte sobre la posible involucración de Seúl en el conflicto ruso-ucraniano. Siria Airlines suspende sus vuelos hacia el aeropuerto de Jartum. Las unidades rusas han capturado alrededor del 90% de Artyomovsk. El Líbano con Almanar en español: la ONU protesta oficialmente ante Estados Unidos por su espionaje a Guterres. Vamos con las noticias, aparte de esta de portada, que recoge este medio. Raisi: el orden global y regional está cambiando a favor de las naciones libres e independientes. La ONU protesta oficialmente ante Estados Unidos por su espionaje a Guterres. Como noticia de portada que la hemos destacado, fuerzas ucranianas controlan solo el 10% de Artyomovsk. Fuerzas israelíes asaltan campo de refugiados de Jenin y hieren a 8 palestinos. Nicaragua prohibió la entrada en el país del embajador designado por la Unión Europea. El ministro de Defensa chino determinado a fortalecer la cooperación con el ejército ruso. Frank Gillet: los acuerdos de reconciliación regionales se reflejan en el Líbano. Parlamento del Líbano pospone las elecciones municipales por segunda vez. Assad recibe al ministro de Exteriores saudí. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos reabrirán sus embajadas tras una crisis diplomática de muchos años. Venezuela con Telesur proponen ratificar a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. Otras noticias de portada: volcán Nevado del Ruiz continúa muy inestable en Colombia. Aumentan a 43 la cifra de fallecidos por alud en Alausí, Ecuador. Ejército sudanés y paramilitares continúan con los enfrentamientos. Otras noticias de interés: instalan tercera comisión mixta entre Venezuela y Bolivia. Dimite jefe de asesores del presidente Fernández en Argentina. Frente Polisario Saharaui rechaza rol de la ONU ante ocupación. Conmemora Venezuela aniversario 213 de su grito de independencia. Presentan nuevos detenidos en trama de corrupción en Venezuela. Más de 155.000 funcionarios públicos comienzan huelga en Canadá. India supera a China como el país más poblado del mundo. Honduras refuerza medidas de seguridad en las cárceles. Y en medio de la isla, Cuba debate en portada: minuto a minuto, sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Asamblea del Pueblo. Otras noticias que recoge este medio: comisario de Oklahoma renuncia tras amenazar con matar a periodistas. 2 adolescentes acusados de matar a 4 personas en una fiesta de cumpleaños en Alabama. La contaminación del aire amenaza la salud de más de 100 millones de estadounidenses. López Obrador acusa a Estados Unidos de espiar a México. Diputados ratifican a Esteban Lazo Hernández como presidente de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. Detienen a 3 implicados en casos de corrupción en PDVSA y cartones de Venezuela. Netflix dice adiós al alquiler de DVD, el negocio que le dio el éxito. Banco Central de Cuba anuncia la emisión de un nuevo billete de 100 pesos.
Con la presencia de Raúl, inicia sesión constitutiva del Parlamento cubano. Tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este 19 de abril. UNE pronostica afectación del 370 megavatios durante pico nocturno de este miércoles, que trae la prensa cubana al miércoles 19 de abril de 2023. El futuro del país en un día de gloria histórica. Las victorias. Juventud Rebelde, una asamblea del pueblo, hermandad juvenil que se renueva. La Carmen López te lo cuenta.